Bueno, vamos a dar el primer mensaje desde aquí, de este lugar. Me tocó en esta ocasión a un servidor. Vamos a dar el sermoncillo aquí desde Piedras Negras. Bueno, para quienes quieran anotar el tema del sermoncillo, yo lo he titulado y lo he sacado de un capítulo de un folleto que escribió el señor Gardner de Armstrong, hijo del señor Armstrong, la buena crianza y educación de los niños. Un folleto muy antiguo en la iglesia, que yo creo que muchos hemos leído en alguna ocasión cuando iniciamos como padres. Y mi sermoncillo lleva por título: Los criminales se hacen, no nacen. Es un capítulo, tiene que ver con uno de los capítulos de este folleto, el capítulo número 2, y así lo tituló el señor Gardner: Los criminales se hacen, no nacen. Son tiempos muy difíciles, muy complicados hoy en día, como mencionó el señor Juan Carlos en la oración. Siempre se pide por los jóvenes, por los muchachos, por los niños. Y hoy estamos viendo que la violencia, el crimen va en aumento, no va en disminución, va en aumento. Pero hay un por qué hoy tantos jóvenes se meten o inician en el crimen. Y sabemos cuál es el final, sabemos, en la Biblia habla de lo que va a suceder en Apocalipsis, el castigo que va a dar Dios, un castigo por amor, un castigo por disciplina. Y en eso está basado este folleto de la buena crianza y educación de los niños, en amor y disciplina. Dos cosas que hoy la educación no quiere es, eh, practicar. De hecho, aquí en el folleto, si lo han leído alguna vez, el señor Armstrong, el señor Gardner, hablaba de que los psicólogos y las personas que han hecho los libros para la educación de los niños están en contra del castigo, de la disciplina que puedan impartir los padres. Creen que eso puede causar estragos en la mente de los niños. Y este folleto, no recuerdo, no vi el año, pero me imagino que fue en los años 70 o 60, ya tiene más de 60 años. Y esa práctica de la educación moderna ha hecho que hoy tengamos tanta delincuencia, que hoy haya tantos criminales y que hoy más jóvenes de menor edad inicien en el crimen. ¿Por qué? Porque no hay disciplina, no hay castigo. Y ese es el por qué hoy tanta maldad vemos en las calles, en nuestras ciudades. Y ya son crímenes que han subido de tono o han subido de grado. Ya no son aquellos crímenes de nada más robaron en la tienda, ¿no? Son otro tipo de cuestiones hoy en día, inducidos por la droga y por muchas cosas. Entonces, también recordando que hoy estamos en el sexto sábado, ya estamos en el día 42, faltan 8 días para celebrar el Pentecostés la próxima semana. Y curiosamente, en el mundo, dentro de 8 días, el día domingo, aquí en México se celebra el Día del Padre, algo que nosotros no celebramos, pero el mundo sí lo celebra, como también se celebra el Día de la Madre, el Día de esto, el Día de aquello. Pero quise meterme en el tema del padre porque tiene que ver con la educación de los hijos, de los niños. Y busqué en el diccionario, en la lengua, en la academia de la Real Academia, perdón, y vi la definición de padre y nada más dice que padre es varón que engendra uno o más hijos. Eso es lo que el diccionario dice acerca de un padre, pero realmente eso es un padre. Realmente esa es la característica de un padre, un verdadero padre, nada más engendrar. Aquí en el folleto, el señor Armstrong, en los primeros capítulos, habla de la importancia de educar a los niños desde que nacen. Y él habla de que el bebé cuando nace, la primera autoridad con la que se encuentra es el hogar, su casa. Ahí es cuando él empieza a ver la primera autoridad de parte de su padre y de su madre. Y aquí el señor Armstrong dice, primera forma de gobierno para un niño. Pero si esa forma de gobierno en la casa no inicia bien, ¿cómo creen? Y aquí dice él en el folleto, ¿cómo creen que ese niño terminará cuando sea adulto?
También dice que es la primera gran escuela, la primera escuela de enseñanza. Aquí el señor Armstrong habla de que hay dos características por las cuales un bebé aprende: por asociación y por imitación. Son las dos características que un bebé inicia su vida. Un bebé no es como un animal, como un perro, un caballo, cualquier animal que actúan por instinto. Por ejemplo, todos los animales, su mamá no les enseña a comer, lo traen ya en su genética, eso se llama instinto. Pero un bebé no, un bebé, la mamá lo tiene que cargar cuando nace, lo tiene que poner en su pecho, si es que la mamá puede dar leche de pecho, y le tiene que enseñar. Un bebé no nace con instinto, un bebé nace con inteligencia, pero la inteligencia se aprende por medio de la imitación y de la repetición. Hoy en día la sociedad quiere comparar los animales con los hijos, con los seres humanos, perdón, y no es así, somos muy diferentes. El ser humano tiene mente, una mente a la imagen de Dios. Entonces, aquí el señor Armstrong habla de que los niños aprenden por imitación, imitan a la madre o imitan al padre según sea el caso, según quien tenga la educación del niño. Entonces es muy importante que nosotros como padres y como madres seamos buenos ejemplos para ellos. Hay un dicho en México: de tal palo, tal astilla. No sé si lo entiendan ahí en Chile, pero así hay un dicho aquí en México refiriéndose a la descendencia de uno mismo. Entonces, uno tiene que ser un buen ejemplo, y esto lo vayamos a Tito, al libro de Tito. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a ir al capítulo 2 de Tito y vamos a leer del versículo 6 al 8. Dice aquí la carta a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes, instrucciones de parte de Pablo, del apóstol Pablo. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza, en ese ejemplo que le vamos a dar, integridad, seriedad y palabra sana irreprensible, para que él que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros. Nosotros tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser luz, y más si conocemos la verdad de Dios. Tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Ahí mismo en Tito, pero en el capítulo 1, vayamos a Tito 1, iniciando en el versículo 5. Aquí hay en mi párrafo de la Biblia, dice requisitos para los ancianos, las personas de la iglesia, las personas adultas. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Y aquí da una característica de cómo puede ser un líder, en este caso yo lo pongo como un padre. Dice que el anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, claro, porque en la ley de Dios, Dios no permite el adulterio. Entonces, nosotros como padres necesitamos enseñar a los hijos basados en la ley de Dios, en los 10 mandamientos de Dios. Y aquí está una de las características de la ley de Dios, de los mandamientos. Marido de una sola mujer, o sea, practicando los mandamientos de Dios. Dice que tengan hijos creyentes, que no sean acusados por libertinos o rebeldes. Esto es un consejo para la iglesia, porque es necesario, dice, que el obispo o el anciano sea irreprensible como mayordomo de Dios. Hace tiempo yo di un sermoncillo acerca de lo que es ser un mayordomo, que no sea arrogante ni de mal genio, que sea un hombre de buen carácter, amable, amistoso. Otra característica que debemos tener los padres o los ancianos: ni dado al vino, ni pendenciero. Y algo muy importante en el caso de nosotros, en el caso como yo que soy comerciante, ni ávido de ganancias deshonestas.
Hoy en día se ve mucho eso, y eso es lo que hoy habla mucha la gente que le llama hoy corrupción. En los gobiernos, en la sociedad, hay mucho este tipo de características de ganancias deshonestas, gente que roba, gente que hace malos negocios, que miente, que roba. Pero nosotros no debemos de caer en eso. Dice que no debemos ser ávidos de ganancias deshonestas. Versículo 8. Antes bien, una característica, primero lo que no debemos de hacer, ahora lo que tenemos que hacer. Debe ser hospitalario. La persona, el anciano, el obispo, el padre de familia, tiene que ser amante de lo bueno, no amante de lo malo, para que los hijos vean lo que su padre hace, porque los hijos, como dice aquí el folleto, aprenden por imitación. Prudente. ¿Qué significa ser prudente? Tiene que pensar, tiene que analizar. Cuando se toman decisiones, tiene uno que pensar qué va a decidir, si esa decisión va a ser para bien o va a ser para mal. Tiene que ser justo. Justo tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ser santo, o sea, apartado del mal y dueño de sí mismo, como las características que hemos leído en Gálatas, de los frutos del Espíritu. Que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se le oponen. Esto es la característica de la cual debemos tener los padres para poder enseñar a nuestros hijos y que ellos aprendan no tanto por lo que le digamos, sino por lo que ven. Otra característica viene en la carta a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, iniciando en el versículo 2, habla del mismo tema, pero esta carta es a Timoteo. Y vuelve algo parecido, dice, versículo 2. Entonces es necesario que el obispo sea de conducta intachable y da las mismas características que le dijo a Tito, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable. Aquí aclara un poquito más el punto, Pablo, que gobierne bien su casa y que tenga, y aquí donde dice que gobierne bien a su casa, no se trata de machismo ni de tener demasiada autoridad, sino aplicarlo a la manera de Dios, como es Dios, como nuestro Padre, así lo tenemos que hacer nosotros. Dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien, y aquí hace la pregunta a Pablo, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, o su propia familia, o sus propios hijos, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y como saben, todos nosotros fuimos llamados para estar en el reino de Dios, para gobernar en el mundo de mañana. Y eso es lo que hacemos cada sábado, estamos aprendiendo para poder ejercer eh, carácter y control en el mundo de mañana. Tenemos que ser buenas personas. Y estas son las características más para en el caso de los padres o de los que quieren ser obispos. Dice que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo en las características de obispo y caiga en la condenación del diablo. Dice, versículo 7, también debe tener buen testimonio de los de afuera. Tenemos que ser un buen ejemplo para los inconversos, para los no creyentes. En este caso, para los vecinos, para los compañeros de trabajo, o los compañeros de la escuela, los maestros. Tenemos que dar buen testimonio para que no caigamos en el reproche y la trampa del diablo. Estas son unas referencias en el cual nos exhorta Pablo cómo debemos de ser, en este caso como padres hacia nuestros hijos. Entonces es muy importante que seamos un buen ejemplo y que empecemos, a disciplinar y enseñar a nuestros hijos desde que nacen. Aquí este folleto da todas los tips o los métodos, cómo deben de aprender los niños. A veces no, mucha gente de la iglesia a lo mejor no se acordaba de este folleto en los últimos años porque es un folleto muy antiguo.
y casi no lo han sacado los demás grupos, pero es un folleto en el cual los padres que son nuevos, que están iniciando, deben de leerlo para que puedan instruir a sus hijos. Aquí el señor Gardner eh, cita algunos versículos de la Biblia para poder dar ejemplos de cómo enseñar al niño. Y cita, como ustedes saben, hay un libro que habla sobre los hijos. En este caso es el libro de Proverbios. Vayamos a Proverbios. Vamos a iniciar en Proverbios capítulo 1. Como ustedes saben, el himno número 1, dichoso es el varón, habla del hijo sobre un hijo de un padre. Y aquí en el capítulo 1 inicia Salomón hablando, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría y disciplina, para comprender los dichos de inteligencia. Avanzamos un poquito más hacia abajo, al versículo 8, y dice aquí está una instrucción de parte de Salomón. Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre. Algo que hoy la educación está en contra de que los padres hagamos disciplina hacia nuestros hijos, porque les causa problemas mentales, según dicen algunos psicólogos. Y no abandones algo muy importante, la instrucción de tu madre. ¿Por qué? Porque la madre es la que se encarga de la educación de los hijos. Cuando el padre trabaja y sale, el que hace la disciplina es el padre, pero el que instruye es la madre. Entonces, gran parte de la responsabilidad recae sobre la madre, en el caso de la educación de los hijos. Dice, no abandones la instrucción de tu madre. Versículo 9, porque diadema de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Versículo 10, otra instrucción de Salomón. Hijo mío, si los pecadores te quisieran persuadir, o sea, inducir, creo que sí se entiende que es persuadir, no lo consientas. Si te dicen, ve con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, hablando de gente mala, y emboscaremos sin motivos a los inocentes, los tragaremos vivos como el Seol, enteros como los que descienden a los fosos, hallaremos riquezas de toda clase. Eso es lo que dicen esta gente mala. Llenaremos nuestras casas de ganancias. Echa tu suerte con nosotros. Eso es persuadir, eso es lo que te van a promover los amigos. Métete a vender drogas, métete aquí, mira que aquí hay dinero fácil. Mover dinero malo, no sé, tantas cosas que hoy hay en la delincuencia. Y los jóvenes caen por la codicia. Pero aquí dice Salomón, hijo mío, no andes en el camino de ellos. Esa es una instrucción de los cuales los padres tenemos que hablar con nuestros hijos. No andes en el camino de ellos. Aparta tu pie de sus senderos. No andes donde ellos andan. Y a veces se nos olvida instruir a nuestros hijos en este tipo de temas. Y cuando vemos ya cayeron en las redes del diablo, como leímos en Timoteo. Porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. Pareciera que Salomón está hablando de lo que está pasando hoy aquí en nuestro país. Tantos jóvenes que están muriendo en estos últimos días por meterse en cosas que no deben. Brinquemos al capítulo 3 de Proverbios y vamos a iniciar también el versículo 1, otra instrucción de parte de Salomón, de los padres hacia los hijos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Aquí hablándole un padre a un hijo. No te olvides, siempre y cuando cuidando, como le hemos leído en Timoteo, todas estas características que debemos de tener. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarda tu corazón mis mandamientos. Versículo 2, porque abundancia de días y de años de vida y bienestar te aumentarán. Si tú obedeces a tu padre, a tu madre, sigues sus instrucciones, Dios va a alargar los días de vida en esta tierra. Versículo 3, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas
las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5. Una instrucción muy buena para, no nomás para los hijos, sino para toda persona. Confía en el Eterno con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hoy en día los jóvenes, como decía el señor Mortensen, nos hablaba siempre, los jóvenes hoy en día quieren saberlo todo, creen que tienen toda la inteligencia, pero ¿qué dice Salomón? No te apoyes en tu propia inteligencia. Debemos de escuchar a nuestros padres, porque eso es lo que instruye Dios. Brinquemos al capítulo 4, siguiente capítulo, versículo 1. Sigue hablando a los hijos. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Estén atentos para adquirir entendimiento. Siguiente instrucción. No abandonen mi instrucción, porque yo les doy buena enseñanza. Claro, cuando un ser humano es un buen padre, da una buena enseñanza, da una buena instrucción. Dice, ¿y por qué dice eso? Versículo 3. Pues yo también fui hijo. Claro, todo padre, como en el caso de nosotros, hemos sido hijos también. Dice, pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Le repitió lo mismo que le dices al hijo, el padre lo recibió de su padre. Y él me enseñaba y me decía, ok, fue lo que leímos. Brinquemos al versículo 20. Todo el capítulo son instrucciones hacia los hijos, pero vamos al versículo 20. Hijo mío, pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque ellos son vida a los que los hallan y medicina para todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Aparta de ti, aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Qué quiere decir eso? Que no hablemos cosas malas, que no digamos malas palabras, que no usemos la boca para hacer cosas que no son debidas. Y aleja de ti la falsedad de los labios. Quiere decir que no mintamos, está enseñando los mandamientos. Mire en tus ojos lo que es correcto o lo que es recto y dirige tu vista a lo que está frente a ti. En este caso hablando del padre o de la madre. Considera la senda de tus pies. Debemos de saber por dónde caminar. Debemos de tener buenas decisiones, según lo que dice aquí el versículo 26. Y todos tus caminos sean correctos. Versículo 27. No te apartes ni a izquierda ni a derecha, y aparta tu pie del mal. Tenemos que ser, en este caso, los hijos, los jóvenes, no, como dijera Juan Carlos, no tan jóvenes, los hijos no tan jóvenes, deben de seguir esta instrucción de no irse hacia la izquierda o hacia la derecha, sino de seguir en el verdadero camino. Brinquemos al capítulo 6 del mismo libro de Proverbios, otra instrucción de parte de Salomón, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la instrucción de tu madre. Vuelve a repetir, átalos siempre a tu corazón y enséñalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes y hablarán contigo cuando te despiertes. Siguiente capítulo 7, versículo del 1 al 4. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Mucha insistencia de parte de Salomón a guardar la ley de Dios para los hijos. Guarda mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en los labios de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Así es como debemos de ver nosotros a la sabiduría, parte de nosotros, parte de nuestra familia. Y a la inteligencia llama mi pariente. Un hijo, cuando sigue las instrucciones de un padre, es una alegría para el padre o para la madre, es un orgullo, es
algo y se lo puedo decir, que llena nuestros corazones. Y eso Salomón también lo escribió, y eso lo escribió en el capítulo 23, versículo 15. Dice: hijo mío, si tu corazón es sabio, según lo que ya instruyó en los demás capítulos, también a mí se me alegrará el corazón. Esa es la alegría que un padre puede tener, el orgullo cuando un hijo hace las cosas correctas. Pero cuando hace las cosas incorrectas, ¿qué es lo que pasa? Vayamos al capítulo 19. Capítulo 19, versículo 13. Dice: el hijo necio, aquí es lo contrario de cuando un hijo sigue las instrucciones de un padre. En todas las recomendaciones que hemos leído. Si no lo hace, dice aquí en el versículo 13, el hijo necio, el que no entiende, el que no quiere escuchar, el que no quiere seguir las instrucciones de su padre, dice, es la ruina de su padre. Y gotera continua son las contiendas de la mujer, dice, termina el versículo. Pero lo que quiero recalcar aquí es de que si el hijo no sigue las instrucciones, se vuelve una preocupación para los padres. Vayamos al capítulo 29, ya para última cita. Capítulo 29, versículo 15. Dice Salomón, y en esto quiero sintetizar mi sermoncillo. Dice: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Qué importantes instrucciones es la que hemos leído, y hay más aquí en Proverbios, como nuestro ministro siempre nos ha aconsejado que leamos los Proverbios, que lo leamos, que lo repasemos, que lo volvamos a leer, porque es parte de lo que de la enseñanza que dejó aquel predicador, en este caso Salomón, para nosotros. Hoy en día es muy necesario tener esto en cuenta, la buena crianza y la educación de los niños.